La Merced es un pueblo, sobre todo, sí podemos decir que sigue siendo un pueblo, es una ciudad, pero lo conocemos como un pueblo tranquilo, de muchos trabajadores rurales. Hay mucho tabaco, pero también están las caleras, donde se produce cal. En el año, bueno, ahora si contamos, son alrededor de hace unos 10 años atrás, Milagros Melina Flores tenía 17 años en aquel momento, cuando comenzó ella del pueblo, de la Merced, cuando comenzó un noviazgo con un chico 4 años más grande que él. Lo conocían como Chucky, y es Oscar Emanuel Rodríguez, de 21 años en aquel momento. Es una relación típica de chicos de pueblo. Sin embargo, había un inconveniente entre ellos. Obviamente, 17 años, Milagros Melina, y junto con los chicos, con las chicas, es típico de la adolescencia las juntadas, hacer bailes en las casas, juntarse a escuchar música, presumir las vueltas. Y el chango, o sea, este pibe porque era jovencito, bueno, 21 años, 4 años mayor que ella, Oscar o Chucky, como lo conocían, era celoso. Entonces no toleraba que su novia, Milagros, estuviese con otras personas. Ni hablar de bailar, ni hablemos de eso. Él eso lo veía muy mal. Resulta que al poco tiempo de estar de novios, con esa diferencia de edad, no es mucha, son 4 años, no es tanto, pero a esa edad es como que se siente mucho la diferencia entre 17 y 21 años. Al poquito tiempo de ese noviazgo, ella tuvo una salida, un baile entre las invitada por las amigas, las compañeras, típico fin de año del secundario, y salió. Y fue la primera vez que Chucky le pegó. Cuando volvió, cuando se enteró, porque obviamente era un encuentro entre las chicas, y hay que ser solamente mal pensado para suponer que porque salga tu novia te va a ser infiel o que va a estar con otros chicos. Realmente a alguien mal pensado se le puede ocurrir eso. Bueno, Chucky era mal pensado. Y cuando se enteró, al otro día nomás, era un pueblo chico, obviamente, cualquiera se entera. Directamente la agarró a cachetadas, le pegó. Y desde entonces, y Milagros comenzó si bien continuó la relación, comenzó a tener miedo. Miedo de simplemente hacer lo que cualquier adolescente es común que haga. Juntarse con sus amigas, también amigos. Tengamos en cuenta además que Milagros trabajaba estamos hablando de la Merced. Hay 2 actividades características de la Merced. Una es el tabaco, amplias fincas de tabaco. La otra es la explotación de cal, las caleras. Melina trabajaba en el tabaco, en las plantaciones de tabaco.
con mucho esfuerzo también estudiaba. Y obviamente que vivía con sus padres, o sea que hacía las tareas del hogar. Típica familia rural de Salta. Pasó el tiempo. Y Melina, o Milagros, aspiraba a algo más, intelectualmente, quería una profesión. Comenzó un terciario, allí en la Merced. Afortunadamente comenzó a ampliarse la oferta educativa y comenzó entonces un secundario. Con la negativa, con la oposición de Chucky. Reiteramos, de Oscar Emanuel Rodríguez. Esta oposición se manifestaba no solamente en malas caras, sino en amargas discusiones y golpes y cachetadas. Porque el chango resolvía sus diferencias directamente, terminaba las discusiones pegándole a Milagros. Obviamente que podemos suponer, esto significa una total violencia, porque Milagros, ya vamos a ver la foto de ella, una chica pequeña, típica salteña, y él, obviamente, más grande, más fuerte, bueno, se aprovechaba de esta supuesta superioridad física. Las amigas de Milagros, las compañeras, obviamente, consideraban que era lo más amorosa que podía existir. Y además solidaria. Veía algún animalito perdido, sea un perro, un gato, hasta un loro, y ella los adoptaba. Incluso juntaba dinero para ponerle las vacunas, desparasitarlos, la antirrábica, obviamente, limpiarlos, y después encontrarles un hogar. Hasta esto objetaba Chucky. Porque obviamente, según él, le quitaba tiempo en estupideces. Por eso sus amigas la consideraban amorosa. En todo sentido. Y buena de corazón. A los 21 años de Milagros Melina, 21 años, recordemos que la relación había comenzado cuando ella tenía 17 y él 21. A los 21 de Milagros, o sea, a los 25 de Chucky, ella quedó embarazada. Por supuesto, de él. Era el único novio que tenía. Era la única relación que tenía. Sin embargo, el muchacho le dijo, ¿y cómo sé que es mío? Y puso en duda precisamente la relación. 4 años de relación. Ella quedó estupefacta. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Con quién estoy saliendo? ¿Quién es mi novio? 4 años de relación. Ella aspiraba a algo más. Y él había visto precisamente que comenzó a estudiar y él no. Él trabajaba, por supuesto, pero comenzaban a ser diferentes las diferencias, incluso intelectuales. Milagros Melina, entonces, quedó embarazada, soltera, sin ningún tipo de protección o ayuda por parte de Chucky. Pero la relación continuaba, ella lo quería.
Pasó el tiempo, continuó la relación. También los celos. O sea, prácticamente era una situación de encierro, de prisión en vida, lo que vivía Milagros. Y haciéndose cargo de un hijo. Era una nena, una niñita. Cuando precisamente la nenita tenía 3 años y había avanzado, ya empezó a cursar un terciario. Y a Chucky no le gustó nada, mucho menos que estudie. Su novia que era la madre de su hija, la cual no reconoció. Y ella quería casarse. Por supuesto, él tenía sus salidas, hacía su vida, pero a ella le impedía todo. O sea, era como si la considerase de su propiedad. Precisamente a principios de noviembre de 2020, Milagros le planteó a Chucky que hasta ahí habían llegado. Ella había decidido cortar la relación. Y el chango se dio cuenta que venía en serio el planteo. Y entonces le rogó, le imploró volver y le dijo: voy a reconocer a la nena. Pero Milagros no le creyó, no quiso. Entonces fue acumulando bronca Chucky, hasta que el jueves 12 de noviembre del 2020 habían llegado a vivir juntos. Pero en esta ocasión, Milagros salió de su casa y en un baldío cerca del pasaje Las Nieves, en el barrio San Nicolás de la Merced, era la siesta. Chucky, reiteramos, estamos hablando de Oscar Emanuel Rodríguez, que en aquel momento ya tenía 28 años. La interceptó, le volvió a decir que vuelva, pero ya de malos modos. Y ella le dijo que no. Entonces él comenzó a apuñalarla. La tiró al suelo con las puñaladas. La apuñaló en el corazón, en el pecho, en el vientre, en el cuello, en los brazos. Fueron 26 cuchilladas. Un cuchillo casero, obviamente de confección manual, que había hecho Chucky. Incluso la siguió apuñalando mientras estaba sobre el suelo, sobre la tierra, un baldío, en la Merced. Los gritos desesperados de Milagros alertaron precisamente a los vecinos alrededor y salieron. Era hora de la siesta, muchos recién habían concluido de comer y le gritaron y corrieron hacia él y él salió corriendo precisamente. Entonces, Chucky salió corriendo, abandonando el cuchillo, el puñal improvisado que tenía. Malherida, terriblemente malherida, 26 puñaladas, 26 cuchilladas en todo el cuerpo de la jovencita. Fue llevada de inmediato al hospital de la Merced, después al hospital San Bernardo y 4 días después
Precisamente el sábado de 2020 en el Hospital San Bernardo murió fruto de las heridas. Chucky había ido hasta su casa, en lugar en donde habían convivido con Milagros, e intentó, según lo que dijo él, terminar con su vida. Se cortó la muñeca, pero superficialmente, no quedó nada, llevó, y él dijo que era mejor morir, pero no fue, no llegó ni a caratularse, tenía una carátula así de femicidio, y así llegó a juicio. El juicio se desarrolló 3 años después, días antes de el 3 de noviembre de 2023. La directora, la jefa del juicio, la titular, se trataba de la jueza Paola Marocco. El defensor de Chucky era Rodrigo Palazzo, la fiscal Mónica Poma, y el agente de la querella, o sea, quien representa a la familia de la víctima, se trataba de Pablo Tobío. Obviamente, en el desarrollo del juicio, la defensa planteó que el femicidio se había debido a emoción violenta, que el hombre se sintió arrebatado ante la posibilidad de quedarse sola. Hay que destacar, poco antes de que comience el juicio, Chucky reconoció a la nena, ya de 3 años en aquel momento. La hija que durante 3 años tuvo que criar, alimentar, mantener solo esta jovencita, una nena, 24 años, Milagros. Reiteramos, antes del juicio, el defensor entonces planteó emoción violenta, que ante el planteo de que ella lo dejaría, así en esas palabras, dejarlo, es que a él desesperado, pero, claro, la fiscal Mónica Poma dijo, ¿y por qué fue con el cuchillo? ¿Por qué fue armado con un cuchillo? O sea, no era un pedido lamentoso de volvamos, voy a cambiar. No. Lo paradójico, lo extraño, lo sorpresivo fue que el representante de la familia de la víctima de Milagros, Melina, pidió homicidio calificado por ser cometido contra una mujer, calificado por ser cometido con alevosía. Alevosía, ¿por qué? Porque no hay posibilidades de defensa por parte de la víctima mujer. Calificado porque por la relación de pareja preexistente. Entonces, el representante de la familia, de la víctima, pidió no femicidio, sino que coincidió con el pedido de la defensa. Esto le mereció posteriormente acusación por parte del mismo tribunal, del tribunal presidido por la jueza Paola Marocco y por la fiscal y el tribunal de ética. O sea, traicionó a la misma familia.
Recordemos, el defensor, el abogado Pablo Tobío. Finalmente, el tribunal, en noviembre de 2023, el juicio, perdón, en 3 de octubre de 2023, lo condenó a Oscar Emanuel Rodríguez, alias Chucky, de 28 años, por homicidio calificado triplemente agravado por la relación de pareja, por la alevosía y por la violencia de género. Hoy la nena tiene 8 años.